Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Y quiero pedirle el favor que mire la pantalla. Hoy es mes de febrero y estamos iniciando nuestro tema del año. El tema del año, usted lo va a ver aquí en la pantalla. ¿Cómo dice el tema del año? Leámoslo todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Afirmemos nuestro llamado como iglesia. Otra vez. Afirmemos nuestro llamado como iglesia. Muy bien, ese es el tema que vamos a estar trabajando a lo largo del año. El llamado que tenemos como iglesia. Y por eso hicimos en el desarrollo de la temática, afirmemos el llamado. Porque no es de una persona, no es de dos personas, no es de los pastores, tampoco solo de los líderes. ¿De quién es? De toda la iglesia. Así que, para prepararnos para iniciar la predicación de hoy, quiero invitarle a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Señor Todopoderoso, esta mañana venimos delante de ti, rogando que tú hables a nuestras vidas, que sea tu poder tocando nuestro ser y que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu gracia majestuosa obre a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, como los niños están arriba en una fiesta, vamos a tener esa capacidad de no desconcentrarnos, y a los de la música que pongan allí algo, eso nos va a ayudar a estar más atentos. Así que para abrir el tema del año, vamos a estar hablando en el mes de febrero de lo siguiente: afirmemos el llamado a la misión. Una de las cosas para afirmar el llamado de la iglesia es primero que afirmemos nuestro llamado a la misión. ¿Qué entiende usted cuando se le dice la palabra llamado y cuando se le dice la palabra misión? Quizás en términos modernos ya el tema de la llamada está muy asociado a la tecnología, a que usted le sonó el teléfono o ahora el computador o el smartphone y recibe una llamada o un llamado. Quizás hablando de misión se le asocia mucho en términos militares de cumplir una tarea que tiene la milicia. Y muchos de ustedes recordarán aquel lema de esa película, Misión Imposible. Tienes una misión y si decides aceptarla, vea, por ahí hay alguien de mi generación. Así que en ese aspecto tenemos esos términos que hemos modernizado. Pero lo primero que queremos hoy, y quiero echar las bases para la predicación de todo el año, es que entendamos como iglesia lo que significa bíblicamente la palabra llamado. ¿Qué significa la palabra llamado? En la Biblia la palabra llamado se usa con mayor frecuencia para un significado especial. Y ese significado es el más importante de la palabra llamado. Se utiliza la palabra llamado para referirse a pertenecer a Cristo y participar en su obra redentora en este mundo. La palabra llamado para pertenecer a Cristo y participar de su obra. Cuando entendemos lo que significa el llamado, especialmente lo vemos bíblicamente, el apóstol Pablo, quien es un misionero, quien funda muchas iglesias, tenía claro que era el llamado. Y en Romanos capítulo 1 versículo 6 dice: están incluidos allí también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Pablo en Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero hay una partecita más adelante. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No solo al que ama a Dios, sino al que ha sido llamado por Dios. ¿Llamados a qué? A pertenecer a Cristo y a participar de su obra. Pero no solamente a nivel individual. El llamado a la iglesia es un llamado colectivo. Desde el más joven, la generación nueva, los adultos, todo el que pertenece a Cristo tiene un llamado colectivo.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, si ser llamado es estar llamado a pertenecer a Cristo y a participar de su obra, quiero decirles quién es el que llama. Dios es el que llama. Quizás no tienes allí guardado en tu celular un número de contacto que diga Dios y que cuando suene el celular te aparezca allí. Pero aquí tienes el mejor smartphone que va a recibir todas las llamadas de Dios. Cuando yo estaba adolescente en la escuela dominical me enseñaron el teléfono de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la cita del teléfono de Dios? ¿Jeremías qué? Muy bien. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese teléfono es mejor que el iPhone 13 Pro, porque ese teléfono nunca se daña, nunca se desactualiza. El sistema operativo nunca hay que actualizarlo, porque siempre Dios está atento para que usted le busque. Pero usted debe estar atento para cuando Dios le haga el llamado. El llamado es un llamado colectivo y es un llamado como el nombre de nuestro discipulado lo dice, un llamado a seguir a Jesús. Jesús no te llamó para que te vaya bien. Jesús no te llamó para que hagas riquezas. Jesús no te llamó para que se resuelvan tus problemas. Jesús no te llamó para que tú puedas tener la suerte que no tuviste antes del Señor. Jesús no te llamó para que puedas conseguir todos tus deseos. No. Dios te llamó para que busques la presencia de Él y pertenezcas en Cristo Jesús a la iglesia del Señor y puedas ser una nueva criatura. Esta mañana lo cantaron los chicos y cuando sonó esa canción yo me alegré. ¿Qué será de mi época? Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Cristo nos llamó para ser nuevas criaturas. Y ese llamado es un llamado a una relación restaurada con Dios. Si bien el llamado tiene muchos beneficios, todo eso son añadiduras. Que te vaya bien va a ser una añadidura. Que tengas salud va a ser una añadidura. Que Dios conceda peticiones de tu corazón va a ser una añadidura. Pero tu principal llamado es a restaurar tu relación con Dios. Y si restauras tu relación con Dios, vas a restaurar la relación con todos los demás, con las personas que te rodean, con el mundo que te rodea. Eso, el llamado de Dios encierra todo el ser y el hacer de una persona. Por eso el llamado de Dios a seguirle es diferente al llamado específico a un ministerio. Puede ser que tengamos un llamado. Dios me llamó a mí a ser pastor junto con mi esposa. Y tenemos ese llamado especial o específico. Pero todos los creyentes tenemos el llamado a ser seguidores de Cristo. Y sabe que cuando estamos llamados a ser seguidores de Cristo, debemos entender que eso encierra todo nuestro hacer. Puedo ser un excelente ingeniero, un excelente arquitecto, un excelente vendedor, un excelente trabajador. ¿Sabe por qué? Porque el llamado que Dios me hace me va a ayudar a relacionarme con todos los demás. No significa que todos tengan que dejar la profesión para dedicarse al pastorado. No, porque el llamado de Dios a toda persona es a que crea en Él, a que le sirva, a que le busque, pero a que pertenezca a Cristo Jesús. Y aunque usted trabaje en una empresa donde no conocen de Dios, donde no proclaman a Dios y donde no hacen las cosas de la manera correcta, Dios lo puso ahí para que usted sea luz en medio de las tinieblas. Y Dios lo puso allí para que usted sea sal de la tierra y pueda dar testimonio y decir: mi vida le pertenece al Dios que me llamó. Pero entendiendo el llamado, también hay que definir la palabra misión. Si hemos definido la palabra llamado a pertenecer a Cristo y a participar en su obra, definir la misión.
es muy importante. Porque la misión de la iglesia es una tarea encomendada por Dios para que el pueblo de Dios la cumpla en este mundo. La misión de la iglesia no se la inventó. Si nosotros no la hubiésemos inventado, ya habríamos fracasado. Porque nuestra misión es lo que los teólogos llaman la missio Dei. La missio Dei es la misión de Dios. ¿Qué significa entonces esto? Significa que la iglesia del Señor, que usted y yo como cristianos tenemos una misión. Y si hemos creído en el Señor, significa que hemos decidido aceptarla. Así como en esa película, esta es tu misión, y si decides aceptarla, en nuestra vida de fe, usted cuando conoció al Señor, el cristianismo venía con un paquete completo. Y el paquete completo, dicen los americanos, el six pack, el paquete completo viene con la misión de Dios. Porque ya su función en este mundo, a pesar de que sea un buen empresario, que sea un buen trabajador, que sea un buen padre, que sea un buen hijo, todo eso es importante. Pero en su mente y en su corazón tiene que comenzar a entender que ahora usted ha sido designado para ejercer una gran misión. Como cuando en el ejército llaman a un pelotón o llaman a un grupo más reducido y le dicen: esta es la misión. Cuando creímos en el Señor, la palabra de Dios nos dice que la misión de Dios ahora es nuestra misión. Es por eso que en la iglesia lo hemos dicho, y la pastora y yo lo hemos repetido muchas veces, que siempre usted tiene en el cristianismo que servir a Dios. No puede existir un cristiano que no sirva a Dios. No puede existir un creyente que no haga la misión de Dios, porque la identidad de la iglesia como comunidad misional está llamada y enviada para representar el reino de Dios. Somos una comunidad de personas comunes que realizan acciones extraordinarias en el poder del Espíritu de Dios. El papel de la iglesia ya no se define principalmente solo como embajadores o solo como testigos o solo como espectadores. Como iglesia no estamos llamados a ser espectadores. No, yo soy un cristiano que solo va el domingo y miro a ver qué pasa. Y entre semana no hago nada. No. El papel de la iglesia y el papel de los servidores y el papel de los creyentes en Cristo Jesús es hacer hombres y mujeres de misión. ¿Sabe por qué? Primera de Corintios 3:9 dice que ahora somos colaboradores de Dios, labranza suya. Cuando usted conoció al Señor, usted se convierte no solo en un creyente, sino en un colaborador de Dios. ¿Cómo así colaborador de Dios? Colaborador en la misión de Dios en este mundo, que cuál es: llevar la salvación, proclamar las buenas nuevas, y que iremos descubriendo a lo largo de este mensaje. Pero usted hoy, el Señor le dice que es un colaborador o una colaboradora de Dios. Dígale al que tiene allá a su lado, dígale: somos colaboradores de Dios. Dígale otra vez: somos colaboradores de Dios. Y lo siguiente va en nombre mío para todos. Dígale así, que no se haga el soroco. Somos colaboradores de Dios, labranza suya. La tarea de la iglesia en medio de este mundo no es tener grandes edificios, no es grabar producciones musicales con un alto nivel. Eso está bien, pero eso es accesorio. ¿Sabe cuál es la tarea de la iglesia en este mundo? La tarea de la iglesia en este mundo es asociarse con Dios. A medida de que Él establece su reino, porque quien establece su reino es el Señor. Él fue el que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, Jesús está diciendo que Él es el que establece su reino. ¿Cuál es su tarea y la mía y la nuestra como iglesia? Asociarnos con Dios. No me asocio con Dios solamente encerrado en mi casa y mirando las redes sociales. No me asocio con Dios cuando caigo en el ostracismo o en el aislamiento y decido no hablar con nadie.
no me asocio con Dios, cuando me acostumbro por mera costumbre familiar a ir a la iglesia y desconectarme de Dios de domingo a domingo, me asocio con Dios cuando le digo a Dios: Dios, establece tu reino, establece tu shalom, tu prosperidad, establece tu reino y lleva tu reinado y gobierno a todos los pueblos y a todos los lugares de la tierra. No necesita usted convertirse, si ese no es su llamado específico, en un misionero de comunidades indígenas. Gloria a Dios por ellos que van a las comunidades. Y si Dios tiene ese don en alguno de ustedes, hágale caso al Señor. Pero usted tiene comunidades que necesitan salvación más cerca de lo que usted se imagina. Salimos anoche con mi esposa a recoger a las niñas que estaban celebrando un cumpleaños, y tuvimos que pasar después por una zona donde tantos jóvenes y jovencitas están lejos del Señor. Y le dijimos en una oración: Señor, ten misericordia de estos jóvenes. Pero también en la oración le dijimos al Señor: Señor, ayúdanos para que nosotros como iglesia lleguemos a esa población. La misión de la iglesia es ir al mundo, es hacer discípulos, proclamando el evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y reuniendo a estos discípulos y discípulas del Señor en comunidades de fe, en esta congregación, en este templo, en esta iglesia. ¿Para qué? Para que adoren al Señor, para que obedezcan sus mandamientos desde ahora y por toda la eternidad. Ese es el llamado a la misión. Así las cosas. Quiero invitarle a que lea conmigo Mateo capítulo 9. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 9. Y vamos a ver en el capítulo 9 versículo 35 rápidamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto bíblico nos invita a reflexionar sobre la misión de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios me dice, que Jesús es nuestro ejemplo de misión. Si alguien nos enseña cómo hacer la misión, si alguien nos enseña cómo afirmar el llamado que yo tengo individualmente y que nosotros tenemos colectivamente, es nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado, el llamado de Jesús, nos va a ayudar a reflexionar cómo Jesús cumplía la misión. Y como Jesús cumplía la misión, nosotros estamos llamados a cumplir la nuestra. La palabra del Señor dice, y comenzamos leyendo en el verso 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Se imagina lo que es recorrer todas las ciudades y aldeas en una época donde no había transporte de alta eficiencia? Los biblistas dicen que Jesús caminó más de 35,000 kilómetros en su vida. Eso significa que aproximadamente tuvo que recorrer unos 33 kilómetros por día, caminando, yendo de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de localidad en localidad. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús iba donde estaba la gente. Jesús se dirige a las personas. ¿Sabe por qué? Porque la misión de Dios está dirigida a los seres humanos. No los quiero enredar con términos teológicos, pero los teólogos dicen que nosotros somos sujetos y objetos de misión. Es decir, un día recibimos el evangelio y el otro día de recibir el evangelio y de formarnos y capacitarnos, salimos a compartir ese evangelio.
Usted y yo estamos aquí porque alguien recibió la misión de Dios. ¿A cuántos de ustedes alguien los evangelizó? ¿A todos? Usted escuchó la palabra del Señor en labios de alguna persona, sean sus padres, sea un predicador, sea un amigo que le haya compartido. Significa que nosotros estamos llamados a cumplir esa misión que Jesús nos da. Déjeme decirle que Jesucristo es el primer misionero en la historia de la humanidad. Jesucristo es el primer misionero de esa gran y magnífica misión. No entenderemos correctamente la misión de la iglesia si no estamos convencidos que Dios envió a Jesucristo y ese envío de Jesucristo es la misión esencial de la iglesia del Señor. Cuando usted y yo entendemos esto, y yo sé que estoy tocando muchos temas teológicos y echando un piso y una base, porque es importante dejar claro para qué existe la iglesia y cuál es nuestra misión y cuál es nuestra función en este mundo. No entenderemos correctamente la misión de la iglesia si no afirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha sido enviado para darnos salvación. Quien no entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios jamás podrá hacer la misión correcta. La misión de la iglesia y la misión de Dios siempre se va a cumplir en Jesucristo. ¿Pero qué hacía Jesucristo? Jesucristo hacía varias cosas y el texto bíblico nos lo deja ver. Lo primero que Jesucristo hacía, dice la palabra del Señor, que recorría todas las ciudades predicando. Lo primero que Jesús hacía es que recorría predicando. Jesús entendió que la misión de la iglesia, que su propia misión era proclamar la buena noticia de salvación. Yo estoy convencido que la generación de hoy necesita escuchar a gritos la buena noticia del evangelio. Necesita escuchar que hay un Dios que los ama. Necesita escuchar que Jesucristo dio su vida por ellos. Necesita escuchar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Necesita escuchar la proclamación de la palabra, el querigma de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la palabra es el único que transforma las vidas. Porque Cristo es la palabra. ¿Cuántas vidas necesitan ser transformadas el día de hoy? No solo de los que están afuera, también de los que estamos adentro. ¿Sabe por qué? Porque esa transformación se da cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Proclamar el evangelio es misión central de la iglesia. Por eso me rehúso y voy en contra de aquellos motivadores profesionales que se paran en un púlpito para hacer reír a la gente y para hacerlos sentir bien, para que salgan diciendo: sí, yo realmente la pasé muy contento porque me reí, el culto estuvo muy bueno. Los púlpitos son para uso exclusivo de la proclamación de la palabra del Señor. Usted no se acostumbre a que lo entretengan. Para la entretención y el descanso hay muchas cosas. Cuando venga a la iglesia, traiga su mente, su espíritu y su corazón dispuesto para que Dios le hable por su palabra, aunque a usted no le guste, aunque lo que Dios le diga le haga doler el callo, aunque usted diga, si es hombre, le diga a la esposa: mi hija, ¿y es que usted le contó mi vida al pastor? Porque todo lo está diciendo allá. La proclamación de la palabra es central en la misión de Dios y Cristo Jesús lo sabía. Por eso Jesús comenzaba de aldea en aldea proclamando y gritando, diciendo de la siguiente manera, anunciando con su voz: arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Sabe que el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en el evangelio es central en la misión de la iglesia? Yo creo en que hay que tener amigos en la iglesia y amigos en la fe, pero la iglesia no es un centro de amiguismo.
La iglesia no es un centro social para salir con plan, para que los domingos la pasemos rico o entre semana nos veamos. Qué bueno las buenas amistades que edifican, que construyen, que consuelan, que apoyan. La iglesia está para proclamar el evangelio que transforma en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos transformar a nosotros mismos. Ni siquiera nos creamos a nosotros mismos, dijo el salmista en el Salmo 100. Proclamamos la palabra, porque la palabra es poder transformador para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, refiriéndose a toda la humanidad. Jesús hizo una predicación centrada en el llamado de Dios. Jesús predicó a la gente diciendo: Dios te está llamando. Daniel, Sandra, Janet, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y cada vez que escuche la palabra del Señor, entiéndala como un llamado de Dios para su vida. Como un llamado de Dios para que usted responda, para que usted sea transformado, para que usted cambie, para que usted le diga: Señor, tu palabra me transforma. La predicación del evangelio es sencilla. ¿Sabe que a veces complicamos la predicación del evangelio? Y la complicamos con tantas cosas accesorias. Muchas veces, incluso en los púlpitos modernos, se ha metido, con el respeto que nos merecen y tienen un buen lugar en la ciencia médica, la psicología. Y se predican mensajes que están dirigidos a que la gente comience a entender cómo es su temperamento y cómo su temperamento debe conocerlo y cómo la ciencia médica. Todo eso es de mucha bendición y será de gran bendición seguirlo aplicando en los momentos indicados. Pero la predicación del evangelio es tan sencilla que la palabra del Señor nos recuerda que el evangelio se reduce, o por lo menos lo podemos sintetizar, en que el evangelio es anunciar que Cristo Jesús vino a este mundo como Hijo de Dios, murió en una cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. ¿Quiere un buen resumen del evangelio? Pablo se lo dio a la iglesia de los Corintios. La palabra es sencilla. Hay que estudiar, y los que somos maestros y predicadores tenemos un llamado a estudiar la palabra del Señor, aún mucho más que el resto de los hermanos. Pero déjeme decirle con responsabilidad que Cristo Jesús hizo una predicación sencilla. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El profeta que había estado en el desierto anunciaba a voz en cuello que iba a llegar el evangelio, que iba a llegar el Salvador del mundo. Y cuando llegó Jesús, Jesús lo afirmó y le dijo a todos los que lo escuchó: ¿creen en Dios? Crean también en mí. ¿Cuál fue la segunda cosa que el Señor hizo y que es central en la misión de la iglesia? La segunda cosa es que dice la palabra que Jesús recorría predicando, pero también recorría enseñando. Enseñaba la palabra de Dios. Jesús es el maestro por excelencia. ¿Se imaginan lo que es haber recibido una clase de Jesús? Estar allí a sus pies. Por eso muchos le decían a Jesús: el maestro del camino, porque mientras caminaba iba enseñando. Su cátedra y su lugar de enseñanza no fue un edificio de universidad grande y pomposo. Su cátedra fue donde estaba la gente necesitada, donde estaban los pobres, donde estaban los enfermos, donde estaba la gente que tenía necesidad. ¿Y qué entendió Jesús? Que había que enseñar. Jesús, más que un gran predicador, fue un gran maestro. Enseñaba a través de parábolas y les decía: por tanto, el reino de los cielos es como una semillita que cae en la tierra.
El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espigos. Pero también salió a sembrar y otra quedó al lado del camino. Salió el sol y la quemó. Pero una cayó en buena tierra. Y ese que cayó en buena tierra echó raíces, creció y dio buen fruto. Jesús enseñaba a todos los que le escuchaban, porque el evangelio y la palabra necesitan maestros y maestras de la verdad. La pedagogía de Jesús no era una pedagogía de Harvard, de la Universidad de los Andes, limitada para la gente rica o poderosa. La pedagogía de Jesús era la pedagogía que estaba al lado del camino. El que lo seguía lo escuchaba, y el que lo escuchaba recibía el mensaje del Señor. Es por eso que la iglesia tiene que seguir enseñando la palabra. Es por eso que estudiar, sígueme, no es solo para los que quieran. Todo creyente debe instruirse en la palabra del Señor. Es por eso que la palabra del Señor demanda que se le conozca. Pedro lo dijo: van a llegar momentos donde lobos rapaces van a intentar confundirlos, tergiversando esta palabra. Y dijo Pedro: pero ustedes prepárense para dar buena razón de la esperanza. Prepárense en esta palabra, porque muchos van a llegar a tergiversarla para sus propios deseos. Como pastor de esta iglesia, tengo la alegría y la satisfacción de decirles que en este púlpito se predica la palabra del Señor. Aquí ninguno de los que predicamos estamos para entretenerlos. Esa no es nuestro llamado, esa no es nuestra misión. Aquí estamos para enseñarles la palabra del Señor y proclamarles el evangelio. Jesús va enseñando, hace un estudio práctico a sus discípulos. Los discípulos incluso se ponen bravos porque los niños se acercan a Jesús, y Jesús aprovecha cualquier momento para enseñar y les dice: no les impidan, déjenlos pasar, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe que muchos de nuestros presupuestos mentales acerca de la palabra están equivocados? Y solamente podemos corregirnos cuando nos acercamos con humildad y un corazón enseñable delante de la palabra del Señor. Jesús no espera en un aula a que los estudiantes lleguen. Jesús sale a donde hay necesidad. Él los busca y les proclama la palabra. Claro está que se encontró con gente que lo quería escuchar y con gente que se burló de él. La palabra siempre tendrá esas dos reacciones: los que digan: qué buena palabra dan en esa iglesia, y los que digan: no me entretuvo, me voy a donde me entretengan. Hay quienes quieren no maestros y predicadores de la verdad, sino payasos de la fe. Y la palabra del Señor debe ser predicada con verdad y enseñada con responsabilidad. Es mi responsabilidad como pastor decirles que la misión de la iglesia está en seguir enseñando. ¿Usted enseña la palabra? ¿Cómo están sus hijos? Un buen termómetro para mirar qué tan buenos maestros somos de la palabra. ¿Cómo está su vida? ¿Se enseña la palabra usted mismo y saca tiempo para estudiarla? Jesús recorría enseñando. Pero termino diciendo que no solamente proclamando y enseñando. Dice la palabra del Señor que enseñaba y predicaba el evangelio del reino, pero sanando toda dolencia y toda enfermedad del pueblo. ¿Sabe que la misión de la iglesia es sanar? Jesús sanaba, Jesús iba a donde estaban los necesitados de sanidad. Pero Él no comenzó ni priorizó la sanidad sobre la proclamación del evangelio. Hay quienes priorizan los milagros sobre la palabra.
¿Ha escuchado usted? Venga esta noche a este culto de milagros. Y no proclaman al Dios que sana, sino tienen es fe en aquellas personas milagreras. Dios hace milagros. Lo he visto en el ayer, lo he visto en el hoy y lo seguiré viendo. Pero el llamado de la iglesia para sanar siempre se fundamentará en proclamar el evangelio, en enseñar a los discípulos y en afirmar que tenemos un llamado a llevar sanidad a todos los que sufren. Jesús dijo: no he sido enviado a los que están sanos, he sido enviado a los enfermos. Se relacionó con ladrones, con prostitutas, con enfermos, con ciegos, con leprosos, todos los que eran rechazados por la sociedad. Jesús se relacionó con ellos. Pero Jesús nos enseñó que no solo sanó las dolencias del cuerpo. Gloria a Dios porque sana las dolencias del cuerpo. Mi oración y mi fe están puestas en Él, que sane a Samuelito que está en la clínica y a todos los enfermos. Pero Jesús sana las dolencias del alma y del espíritu, aquellas que no se ven en unos rayos X, aquellas que te hacen un tag y no aparecen en el registro de la toma computarizada. Jesús sana las dolencias del alma y del espíritu. Por eso cuando se acercaban al Señor, no solo recibían sanidad física, sino Jesús les decía: levántate, toma tu lecho y anda. Al leproso sanado le dijo: ve y preséntate a las autoridades y muéstrales que has sido limpio. Porque a través de esas afirmaciones Jesús restauraba la autoestima, el alma y el espíritu de los que habían sido violentados año tras año, día tras día. La iglesia tiene un llamado a hacer la misión sanadora. Cuando alguien se relaciona con nosotros, y estoy seguro que te ha pasado, que cuando alguien sabe que tú eres cristiano, abre su corazón y te cuenta los problemas. Y te dice: mira, es que en mi casa mi esposo me pega. ¿Qué puedo hacer? Qué oportunidad que te da el Señor para que proclames el evangelio, para que enseñes la palabra, pero para que seas instrumento sanador. Cuando escuchas: es que estoy sufriendo mucho porque me han rechazado. Qué oportunidad que te da el Señor para ser instrumento sanador, porque el que sana es el Señor. Cuando escuchas a alguien decir: estoy deprimido, estoy deprimida, con respeto, no arranque inmediatamente a reprender espíritu de depresión. Se lo digo con respeto. Puede ser que tenga una opresión del enemigo, pero si le abrió su corazón, pídale usted al Señor que las palabras que salgan de su corazón sean sanadoras para una persona que ha sido rechazada, que ha sido incomprendida, que muchos en su casa le dicen: otra vez le dio la bobada, y se puso a llorar. Sea instrumento sanador para todos los que le rodean. El evangelio se predica, el evangelio se enseña, el evangelio lleva sanidad. Jesús sanaba enfermos, Jesús sanaba endemoniados, los liberaba. La mujer viuda de Naín, la procesión, cuando llegó Jairo y le dijo: Señor, Señor, mi hija está al borde de la muerte. Iban camino a la casa y más adelante llegó el criado de la casa y le dijo: tu hija ha muerto. Este hombre se entristeció y comenzó la procesión de la muerte. Jesús le dice: no ha muerto, ella duerme. Y la procesión de la muerte la cambia Jesús por la procesión de la vida. Porque cuando llega Jesús, Jesús cambia la muerte en vida.
la enfermedad en sanidad y la opresión en libertad, porque el evangelio tiene la misión de proclamarse, de enseñarse, de llevar sanidad. Es por eso que como iglesia necesitamos afirmar nuestro llamado a la misión. Hoy hay un mundo que necesita la misión de la iglesia. ¿Sabe que la misión suya y la misión mía no es diferente a la misión de Jesús? Jesús dijo: me voy. Les voy a enviar a un grande ayudador que les va a ayudar a hacer esa misión, el Espíritu Santo. Y les dijo: id y hagan discípulos. Vayan. Este mes lo tocaremos al final del mes ese tema. Pero la misión de la iglesia es la misión de Jesús. A diferencia que el sacrificio se hizo una vez y para siempre. Que el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre, porque ya es suficiente. Y la victoria en la cruz del Calvario nos dio la victoria para toda la eternidad. Pero ¿sabe qué? Hoy es el día para decirle: Señor, yo quiero ser instrumento de tu misión. ¿Por qué no te colocas de pie por un momento? Y quiero que allí puesto de pie, cierres tus ojos. Hay un mundo que necesita la compasión de Jesús. Para esos enfermos, para los oprimidos, para los cautivos, para los que están siendo violentados, para los que están siendo abusados, para el que se está perdiendo sin Cristo. Hay una iglesia que tiene la misión en sus manos. Tú tienes en tus manos la misión. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor, tú me has dado una misión? Me has dado la misión de proclamar tu evangelio. Me has dado la misión de enseñar tu palabra. Me has dado la misión de llevar sanidad a los que me rodean, Señor. Hoy yo te pido que en el nombre de Jesús yo pueda hacer tu misión. Afirmo tu misión. Me comprometo contigo a proclamar tu evangelio, a enseñar tu palabra, a llevar sanidad, Señor. Me comprometo contigo. Y que sea tu poder tocando y obrando en mi vida. ¿Por qué no le dices: Señor, ayúdame? Ayúdanos como congregación. No queremos una iglesia que por querer, Señor, y tener el deseo de crecer, se aleje de tu palabra. Guárdanos, Señor. Que seamos una iglesia bíblica, que seamos una iglesia cristocéntrica, que seamos una iglesia que viva en el poder del Espíritu Santo y que hagamos tu misión. Que cuando nos reunamos con nuestros hermanos y hermanas sea para proclamar tu palabra, enseñar la verdad, sanar a los que están necesitados. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos. ¿Por qué no alzas tus manitos y le dices: Señor, úsame? Señor, úsame. Usa mi vida. Úsame, Señor, en tu reino. Úsame para hacer tu misión. Dile al Señor: Señor, úsame. Usa tu iglesia, usa la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Colombia, cada pastor y pastora. Usa la iglesia discípulos de Cristo aquí en el norte, Señor, de Bogotá. Úsanos, Señor. ¿Por qué no le dices: Señor, usa mi familia? Usa mi esposita, mis hijas. Usa, Señor, a nuestra familia para firmar tu misión.
Afirmaremos el llamado como iglesia, entendiendo que tú nos has llamado. Ninguno de nosotros merece estar aquí. Fue por tu gracia. Yo no merecía proclamar el evangelio, ser pastor, pero a ti te plació y te agradezco tanto, porque puedo ser partícipe de tu misión, de la misión que tú tienes en este mundo. Que yo haga tu misión y que yo te ayude y que yo pueda ser un colaborador. Terminemos la oración diciéndole: Señor, seré un colaborador y un colaborador tuya. Colaboraremos en tu reino, porque el reino es tuyo y tú eres el rey. A ti te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.